cuándo sí y cuándo no. ¿A qué me refiero con esto? Cómo aplicar la regla del 90 y 10. ¿Qué significa la regla del 90-10? El 10% del tiempo como para darte un poco de flexibilidad, y el otro 90% pues si realmente sigues con tus hábitos, con tus buenos hábitos que yo ya te he enseñado a tener. Entonces comer bien el 90% del tiempo y el otro 10% para darte un poco de flexibilidad, porque al final si no, no sería sostenible las cosas. O sea, no podemos comer bien, intentar hacerlo perfecto, esa mentalidad de todo nada, eso hay que tirarlo a la basura. Tenemos que darnos el 10% de flexibilidad porque nosotros somos seres humanos y también tenemos algo que se llama vida, y eso se pone por en medio de nuestros planes. Entonces tenemos que tener eso bastante en cuenta, y pues realmente no podemos comer mal el 10%, o sea, bueno, comer cosas que no nos hacen bien el 10%, porque sí, o sea, tenemos que tener alguna razón. Simplemente no podemos tener esa mentalidad de que no voy a comer mi 10% porque tengo que hacerlo. No, es simplemente cuando pasa. Pasemos con el primer punto, que es cuando se aplicar el 10%. El 10% del tiempo es cuando tú comes cosas que se salen de tus hábitos, por lo tanto se salen como de tus planes del día, pues de tu rutina. En eventos sociales, por ejemplo, cumpleaños. Pongamos el ejemplo de un cumpleaños. En un cumpleaños normalmente siempre dan pizza. Si es el 10% del tiempo, o sea, yo no creo que seas una persona que esté yendo a 14 cumpleaños al mes, o sea, realmente, o sea, sería máximo uno al mes, eso no pasa nada. O sea, si en un cumpleaños dan pizza, pues cómetelo, no vas a hacer el ridículo llevando una coca con comida solo porque quieres comer bien ese día. Pues ese día ya no pudiste, simplemente piensa a la siguiente comida o al siguiente día, ya sea pues que estés comiendo cena o estés comiendo almuerzo, a la siguiente comida o al siguiente día voy a hacerlo todo como si nada hubiera pasado. O sea, voy a seguir con mis planes, voy a seguir con mi progreso, con mis metas y con todo lo que tenía planeado. Entonces en los cumpleaños yo lo que hago, por ejemplo, es comer lo que den. Pues obviamente si dan así como cosas para picar, pues ustedes ya saben que yo no como entre comidas porque realmente mis 3 comidas del día me sacían y yo no tengo por qué estar comiendo. Pero al momento de la comida principal, normalmente es la cena, ahí sí ya tengo hambre, entonces ahí sí ya voy a comerme una pizza, unos cuantos 2 o 3 pedazos de pizza, depende de qué tanta hambre tenga. Y bueno, y ya, quedé satisfecho. Tienes que aprender también a ser consciente de cuando estás satisfecho, porque pues tampoco queremos que se nos salga de las manos y estés dándote como muchos atracones de comida hasta que quedes así como con ganas de vomitar. Entonces tienes que tener muy en cuenta que en estos momentos del 10% tienes que ser muy presente en el momento para saber cuándo estás satisfecho. Por eso me gustaría que practicaras el mindful eating, o sea, que estés completamente presente en cada bocado de cada comida, especialmente ahorita que nos estamos saliendo de nuestra rutina, porque pues así vamos a hacer que las cosas sean mucho más placenteras sin necesidad de tener que hacerlas que nos estén desacelerando nuestro proceso. Entonces me gustaría que fueras bastante consciente de lo que estás haciendo cuando estés aplicando el 10% en un cumpleaños, por ejemplo. Otro ejemplo puede ser también las cenas familiares, en donde pues obviamente tú no tienes el control de lo que van a dar. Dan muchas cosas, dan para picar, dan papas con salsa, eso sí no te lo comas. O sea, yo creo que realmente eso sí no te recomiendo que lo hagas, que comas esas papas con salsa, esos pasabocas que dan. Eso sí no lo hagas, eso no vale la pena. O sea, pregúntate si realmente tienes hambre, y pues si tienes hambre y sabes que van a dar una comida muy grande, no sé, pues estás comiendo eso. Pero de todas maneras, aplicando el 10% en estos eventos familiares, donde tú no tienes absolutamente nada de control de lo que van a dar, puedes simplemente comer lo que den y ya. O sea, si dan milanesa, bueno, ¿cómo se dice? Chuleta con papas fritas, pues cómetelas, tranquilo. O sea, tú sabes que es el 10% del tiempo y pues que en este momento no puedes seguir tus hábitos. Y el último ejemplo que se me ocurre son los viajes. Los viajes, cuando estás por fuera de tu casa, pues normalmente no tienes con qué cocinar, no tienes cómo comprar las cosas, o sea, a no ser que estés como en un Airbnb. A mí me encanta estar en los Airbnb, pero pues obviamente si no estás en uno de ellos, si estás en un hotel que no tenga cocina, normalmente no tienen. Entonces te recomiendo pues que simplemente comas lo que haya sin preocuparte, siendo siempre consciente para que no vayas a caer en atracones, porque algo que no queremos, que cuando haces mal el 10%, ya vamos a hablar de eso, es que caer en atracones, ya vamos para allá.
Cuando sí aplicar el 10% también puede ser en antojos puntuales que realmente disfrutas y pues que haces de manera consciente, porque tienes que tener algo en cuenta. O sea, cuando tú te sales de tu rutina, es una decisión consciente donde eliges la cantidad y la frecuencia. Porque, o sea, si nos ponemos a poner esto como pecados, como permisos, vamos a como verlo de otra manera, lo vamos a ver como que no, estamos haciendo mal, no estamos haciendo daño a nosotros mismos. Y es que realmente si vemos el 10% de esa manera, pues sí nos vamos a hacer daño a nosotros mismos. Entonces, pues, en estos momentos donde tienes como así un antojo muy puntual, o sea, digamos que tienes un antojo, digamos, de una hamburguesa, vas y te la comes con tu familia, disfrutas mucho el momento y la disfrutas completamente, y a la siguiente comida simplemente haces como si nada hubiera pasado y sigues con tus hábitos. O sea, un antojo muy muy puntual que tú sabes que no va a ser un atracón, que tú sabes que lo estás teniendo no porque tu alimentación actual no te esté dando la suficiente satisfacción, o sea, que no esté siendo sostenible, sino porque hace rato no te lo comes o tú no eres de las personas que sale mucho. Por ejemplo, pues yo la verdad, a mí no me dan como esos antojos tan puntuales. Yo sí como cosas de mi 10% cuando salgo con amigos, o sea, porque yo sé que a veces voy a salir con amigos, en familia, entonces yo como que, por así decirlo, como que reservo el 10% para esas ocasiones, porque sé que no hay necesidad de que me esté cumpliendo los antojos, porque realmente mi dieta es, bueno, mi alimentación es muy sostenible, a mí me da mucha satisfacción comer todos los días todo lo que como, entonces es una decisión donde eliges la cantidad y la frecuencia. Entonces si vas a comerte un antojito de vez en cuando, cada 2-3 semanas, pues ten en cuenta que es una decisión donde eliges la cantidad y la frecuencia, que no te está saliendo de control ni te está haciendo daño a ti mismo. Es como una estrategia de sostenibilidad a largo plazo, donde no sientes que vives restringido. Eso es cuando sí aplicas el 10%, o sea, más bien esa es como la definición del 10%. Es una estrategia de sostenibilidad a largo plazo. Por ejemplo, si tú haces, digamos, una dieta que no te permita hacer estas cosas, una dieta que no te permita hacer estas cosas, probablemente no sea sostenible porque te vas a ver obligado a sobrepensar en las situaciones donde tú vayas a cometer más bien como donde vayas a comer cosas que estén fuera de lo planeado, pues te vas a ver obligado a sobrepensar acerca de eso. Entonces por eso digo que es una estrategia de sostenibilidad. Bueno, voy a dejar de jugar con este marcador que se me va a caer. Y es también para darle cabida al placer sin perder el rumbo de los objetivos, porque yo no soy tan fan de comer solamente por placer, obviamente no. O sea, si comiéramos solo por placer estaríamos comiendo eso todos los días. Entonces uno come para nutrirse, no tanto para satisfacer la lengua solamente, sino para satisfacer todo el cuerpo, incluyendo la lengua, porque la comida real está buenísima, pero de todas maneras es también para darle cabida a ese placer de vez en cuando, que tampoco está mal, o sea, no te vas a morir. Bueno, pues no te vas a morir por eso, quería decir. ¿Cuándo no aplicar el 10%? Ahora sí llegamos. Cubrimos esta parte, el punto 1, cuando sí aplicar el 10%. Ya entendimos que es una estrategia de sostenibilidad, que lo hacemos en eventos sociales, que lo hacemos con antojos muy muy puntuales donde seas consciente de la cantidad y la frecuencia y donde le damos cabida al placer sin perder el rumbo. Ahora pasemos a cuándo no aplicar el 10%. El 10% no lo podemos aplicar justificándolo todos los días con pequeños permisos. ¿Por qué pasa esto? Porque seguimos con una adicción a los ultraprocesados. Y es que la verdad no es tu culpa que tú estés adicto, porque la verdad el mundo de hoy nos hace tener un entorno demasiado, por así decirlo, obesogénico, en el que tú simplemente te vas a ver llevado, ¿cómo se dice eso? Te vas a ver inclinado a comer estas cosas. Entonces con esos pequeños permisos todos los días, tu alimentación se termina siendo como un 40 o 30% de ultraprocesados y no de comida real. Entonces ahí no deberíamos aplicar el 10%, o sea, justificarlo para esos pequeños permisos que nos damos todos los días. Este poquito aquí, este poquito allá. Ahí solo alimentas al monstruo que tienes dentro de la adicción, de esa adicción que tienes a los ultraprocesados, y ahí es cuando no deberías estar justificándote esos permisos. O sea, simplemente no lo hagas porque realmente no vale la pena que lo hagas.
estás simplemente alimentando esa adicción que no has terminado con ella. Porque si tienes esa adicción en la que sientes que necesitas tener esos pequeños permisos, yo te recomiendo que elimines los ultraprocesados por completo por un tiempo. Así vas a poder tener decisiones más conscientes sobre la cantidad y la frecuencia y no estar dándote pequeños permisos porque sientes que los necesitas. Cuando no aplicar el 10%, usarlo para excusar la falta de disciplina y los malos hábitos diarios, como ya te digo. O sea, la falta de disciplina, que es decirle no, yo no como azúcar a una persona cuando te ofrece algo. Eso, o sea, si no eres capaz de decir eso ya es falta de disciplina. Porque es que tampoco, o sea, yo no te digo que necesites estar completamente, que se tenga que basar esto en sistemas y en todo esto, en hábitos fáciles de hacer. También hay que ponerle un poquito de disciplina, porque como ya te digo, estamos en un entorno muy obesogénico, que es como me gusta llamarlo a mí. Entonces, no podemos usar el 10% para excusar la falta de disciplina y los malos hábitos diarios. Tampoco podemos utilizar el 10% para comer por ansiedad, impulso, aburrimiento, diciendo, ay no, este es mi 10%, me lo voy a comer. No, eso sigue siendo un mal hábito que hay que eliminar para poder volver a disfrutar de estas cosas que son el 10%, pero también con el 90% de la alimentación de comida real que vamos a tener. Porque no, o sea, con esos comer por ansiedad, aburrimiento, por impulso, por simplemente esa como adicción que tenemos a las cosas, eso no aplica para el 10%. Porque eso es cuando justamente tenemos que eliminar por un tiempo ese 10% para que volvamos a reconectar con nuestro cuerpo. Bueno, si te está gustando hasta ahora el video y te gustaría ver un poco más de mí, rodearte con personas que tienen los mismos objetivos que tú, de mejorar todos los pilares de la salud, jóvenes como yo, entonces tienes el primer link en la descripción, ve a darle un vistazo y sigamos con el video. No puedes usarlo para comer por ansiedad, aburrimiento, impulso, y realmente no puedes aplicarlo cuando lo conviertes en norma en lugar de una excepción, porque el 10% es cuando hacemos como una excepción. Entonces, ahí es cuando no deberíamos aplicar el 10%, porque estamos convirtiendo en norma, o sea, que nos comemos tal cosa todos los días, y le decimos a eso 10%. Puede que en el sentido de que si eso hace parte como del 10% de nuestras calorías diarias, eso sería el 10%, pero realmente yo te recomiendo que no lo mires así, porque esto no lo ha metido muy bien la industria del fitness, que es que comamos un poquito de comida chatarra todos los días y fit your macros, o sea, si caben tus macros. Mi opinión y mi recomendación es que no lo hagas, porque ahí solamente estás alimentando la adicción y haciéndote las cosas más difíciles a ti mismo. Porque, o sea, si tú sientes que necesitas comer eso todos los días para sentirte normal y para sentirte bien, ahí ya es que estás teniendo un poquito de dependencia. Ahí ya es que deberías reevaluarte un poco los hábitos que estás teniendo. Entonces, en ese caso no te recomiendo usar el 10% cuando lo usas como norma, o sea, cuando lo apliques como norma y no como excepción. Con eso cubrimos el cuándo no aplicar el 10%, y este tablero se me va a caer. Consecuencias de hacerlo bien. ¿Qué pasa cuando haces bien? ¿Qué pasa cuando le haces caso a todo lo que hay en el cuándo sí aplicar 10%? Que vas a tener una sostenibilidad real. Te cuidas sin sentirte preso. Te cuidas sin necesidad de tener que estar pensando todo el día en lo que no puedes hacer, y más bien te cuidas pensando en lo que estás haciendo y lo que vas a incluir. Esa es una consecuencia de hacerlo bien, que no te sientes preso. La otra consecuencia es una mejor relación con la comida, porque empiezas a disfrutar estas cosas sin culpa. Yo antes estaba muy obsesionado con hacerlo todo bien. O sea, yo me ponía triste cuando no podía, cuando me salían mis hábitos, me ponía un poco triste, me ponía decepcionado de mí mismo, y esto era porque pues no estaba diferenciando cuándo sí debía aplicarlo y cuándo no debía aplicarlo. Entonces, una consecuencia de hacerlo mal es que simplemente me sentía mal conmigo mismo por hacer estas cosas. Y esto es una señal de que no lo estamos haciendo bien.
porque tenemos que tener una relación con la comida donde disfrutas estas cosas sin culpa, donde disfrutas salir con tus amigos y disfrutas tener esas relaciones, esas conversaciones que tú tienes, porque eso es mucho más importante, eso es mucho más importante que si comiste bien ese día, ¿sí me entiendes? Tener unas buenas relaciones con tus amigos y con tu familia es mucho más importante que si comiste una comida bien o no la comiste bien en las 30 comidas que te comes en un mes, por ejemplo. Entonces es una consecuencia de hacerlo bien, mejor relación con la comida y por último, resultados conscientes. Cumples objetivos mientras vives una vida que no está tan fuera de lo normal, o sea, que no está como tan fuera como de las personas, donde no estás aislado de las demás personas porque tienes tales objetivos. No, pues realmente lo puedes hacer con también, o sea, puedes salir a comer con tus amigos y seguir cumpliendo tus objetivos, siempre y cuando lo hagas bien, porque tomas decisiones donde eliges la cantidad y la frecuencia. Entonces, esa es otra consecuencia de hacerlo bien. Resultados conscientes donde cumples objetivos mientras vives una vida como los demás, una vida, por así decirlo, normal, aunque nosotros... Ten en cuenta que nosotros no somos normales, obvio, o sea, nosotros estamos comiendo el 90% comida real de nuestra dieta. La mayoría de las personas come como el 40%. Nosotros somos acá los raros, pero de todas maneras, para estar sano hay que ser raro porque la mayoría de personas no está sano. Entonces, ten eso en cuenta también. Y ahora pasemos con las consecuencias de hacerlo mal. Es retroceso en tus objetivos. Tienes menos composición corporal, o sea, una composición corporal que no te gusta, tienes menos energía y tienes menos salud en general. ¿Y por qué pasa esto? Porque estamos aplicando el 10% como no debemos, o sea, nos estamos justificando pequeños permisos que tal vez a la larga nos están haciendo que si estamos en un proceso de pérdida de grasa, nos mantengamos el peso, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo, con esos pequeños permisos, porque pues realmente... No, esos pequeños permisos que estamos justificando, pues. Otra consecuencia de hacerlo mal es que vas a tener menos energía porque vas a estar haciendo que tu alimentación diaria sea como mucho más del 10% cuando lo justificas con cosas que no son, como comer por ansiedad, que me trago. Y el tercero es salud, o sea, no vas a tener salud. Probablemente si comes mucha, o sea, comida chatarra todas las semanas, ultraprocesados todas las semanas, pues ahí sí se van a ver afectados tus marcadores de salud, así estés pensando que estás comiendo bien, porque es que lo estás haciendo demasiado seguido, ahí lo estás haciendo mal. Así que esa es una de las otras consecuencias de cuando lo haces mal. Y la otra consecuencia de hacerlo mal es que te estás engañando a ti mismo, que estás pensando que estás siguiendo la regla 90-10, pero lo que en realidad estás haciendo es simplemente retrasando tu propio proceso, justificando cosas que tú sabes que no están tan bien que lo hagas, ¿sí me entiendes? Esa es otra consecuencia, que te estás engañando a ti mismo. Y la última es que el 10% deja de ser controlado, deja de ser una decisión consciente y se vuelve en sabotaje. Se vuelve en sabotaje a ti mismo, donde entras en un ciclo de atracón y restricción, porque ahí lo estás haciendo mal. Ahí con eso sabes que no estás aplicando bien el 10%, porque pues, o sea, estás sobrepasando esos límites del 10% de las decisiones conscientes, donde eliges la cantidad y la frecuencia. Y además, con eso te das cuenta de que tu alimentación no está siendo sostenible y algo está fallando ahí, porque estás en ese ciclo de atracón y restricción, donde en la restricción, que podríamos decir que es de lunes a viernes, por ejemplo, sábado y domingo, atracón. Ahí te das cuenta de que de lunes a viernes, así pienses que estés comiendo comida real, hay algo mal que estás haciendo. Entonces esa es otra consecuencia, la última consecuencia de hacerlo mal, que deja de ser controlado y se convierte en sabotaje. Entonces, con eso cubrimos el cuarto punto, consecuencias de hacerlo mal. Y con esto terminamos el video. Y para acabar quería decir que el 90-10 no es una excusa. Vamos a escribirlo por acá. 90-10 no es una excusa. Pongamos excusa, perdón, esta ortografía, excusa, no, sino más bien una estrategia. Es una estrategia, como ya te dije, para comer bien sin sentirte preso.
¿Sí? ¿Vas conmigo? Entonces, si sabes cuándo sí y cuándo no aplicarlo, tu estilo de vida saludable se vuelve parte de ti. Así que ya sabes, dale un vistazo, échale un vistazo al primer link en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Cuídate.